Hola, soy Carlos Barrera y vamos a continuar entonces con la parte 2 y última de estas generalidades sobre el mundo del tequila, de esta bebida de origen mexicano que goza con denominación de origen del tequila y que pues se convirtió en un símbolo de identidad nacional para el país centroamericano. En esta oportunidad vamos a hablar en principio sobre su clasificación. Tenemos pues entonces digamos dos categorías generales. La una relacionada con la cantidad de azúcar que se utiliza en el proceso de producción, y entonces tenemos dos tipos de tequila, que es el 100% agave y el tequila mixto. El primero pues garantiza que el 100% de las azúcares utilizadas en el proceso de fabricación, de fermentación, de destilación, etcétera, sea proveniente del agave de la variedad específica tequilana Weber variedad azul, conocido como el agave azul o el agave tequilero, y que todos entonces las azúcares sean provenientes de esta manera, 100% del agave. También tenemos un tequila conocido como mixto, es un tequila que el 55% de las azúcares son provenientes, o por lo menos ese 51% son provenientes del agave, de la misma variedad tequilana Weber variedad azul. El otro 49% puede ser entonces el resultado de usar jarabes o jugos de maíz, de caña de azúcar, pero nunca en ese 49% de alguna otra variedad de agave. ¿La idea cuál es? Siempre la variedad que se utilice sea el agave tequilero, el agave tequilana Weber variedad azul. En la etiqueta que vamos a encontrar que nos va a decir que es un tequila mixto o nos va a decir que es un tequila 100% agave, 100% de agave es otra manera de escribirlo, 100% puro agave o 100% puro de agave. En una segunda clasificación vamos a revisar entonces algunas características relacionadas después con el proceso después de la destilación, es decir, nos estamos refiriendo al añejamiento. Tenemos entonces un tequila blanco o silver o plata, que es un tequila que tiene un reposo de menos de 2 meses. Tenemos una segunda clasificación que es un tequila joven o un tequila oro, que es una mezcla del tequila blanco con algunos tequilas que han sido reposados o añejados por lo menos 2 meses. Entonces aquí aparece un concepto interesante como el mundo de los escoceses. Entonces también hablamos de mezclas en el mundo de los tequilas. Luego entonces tenemos el tequila reposado, que es un tequila que por lo menos ha sido añejado 2 meses, por lo menos pueden ser más, pero por lo menos 2 meses según la norma oficial mexicana, o además puede ser también obtenido de haber mezclado tequilas jóvenes con tequilas oro con tequilas de más de 2 meses de reposo, inclusive hasta el año. Luego entonces tenemos el tequila añejo, que es un tequila que es el producto de una destilación sometida a un añejamiento de por lo menos 12 meses, por lo menos un año, o también se puede obtener mezclando tequilas reposados con mezclas con destilados que han sido sometidos a un proceso de añejamiento de más de un año. Y luego tenemos el tequila extra añejo, que entonces es el destilado que ha sido sometido a un proceso de añejamiento de por lo menos 3 años, por lo menos 36 meses de añejamiento, en todos estos casos en barricas ya sea de roble americano o de roble europeo, pueden ser pimpones o barricas dependiendo de la capacidad de la que esté estandarizado dentro de la respectiva destilería. ¿Quién regula todo esto? Hay una norma, la norma oficial mexicana de calidad del tequila, y hay una entidad que se encarga de todo este proceso y es el Consejo Regulador del Tequila, la CRT, Consejo Regulador del Tequila, que entró en operación desde 1993. Les decía en la parte 1 que este es el momento en donde se genera el gran boom del tequila hacia el 92, hacia el 93, 94, el gran boom que todavía hoy no se detiene del tequila, y en este momento entonces se decide crear una institución llamada el Consejo Regulador del Tequila para encargarse de todo este proceso de estandarización, de vigilancia, de seguimiento a la producción del tequila desde el cultivo hasta inclusive los procesos de comercialización de esta bebida espirituosa. Y justamente este Consejo Regulador del Tequila nos puede ayudar, por ejemplo, a resolver algunos mitos y algunas leyendas en torno a esta bebida espirituosa. Una de las que cogió mucha fuerza en la década de los 90 del siglo pasado fue que las botellas de tequila tenían en el fondo un gusano. Decían algunas personas que era una costumbre ancestral y que se ha mantenido a lo largo de los tiempos.
Pues bien, hay que decir que la norma oficial mexicana de calidad del tequila no permite el uso del gusano. Esta es una práctica que apareció en la industria del vino del mezcal, pero entonces recordemos que hasta 1910 no estaba separado el mezcal del tequila. Entonces, antes de 1910, inclusive antes de 1850, que fue cuando se comenzó a hablar de tequila y de mezcal, estábamos hablando que era un solo tipo de destilado en donde había uso de varias variedades del agave. Luego, con la distinción, entonces hay que remarcar esta fecha, 1910, porque cuando ya se distingue el tequila del vino mezcal o del mezcal, entonces hay que igualmente establecer cuáles son las diferencias en cuanto a ciertas costumbres. La costumbre del gusano es una costumbre para el mezcal, ya no tan usada. Hay algunas marcas que todavía tienen un gusano, más de pronto por estrategias de mercadeo, tratando de mantener ciertas costumbres ancestrales para efectos de mercadeo, repito, pero en el tequila no, solamente en el mezcal. ¿Y por qué lo hacían en el mezcal? Decían las creencias populares que era una manera de verificar la calidad y la seguridad de la bebida. ¿Cómo así? Resulta que metían el gusanito en la botella y si el gusanito se movía, se retorcía todo el recorrido de la botella hasta llegar hasta el fondo, es decir, no moría el gusanito, significaba que la bebida era apta, que la bebida presentaba calidad y seguridad para ser consumida. Pero si metían el gusanito y de pronto a mitad de camino, a mitad de botella o antes tal vez, el gusanito se quedaba quieto, es decir, moría el gusanito, resulta que entonces no era una bebida apta para el consumo. Era la manera, tal vez la única, en tiempos inmemoriales, era la única para verificar la calidad según los productores del mezcal. Pero repito, es una costumbre del mezcal, nunca del tequila. Desde que existe la norma oficial mexicana, esto no es permitido para el tema del tequila. Bien. Entonces, ya con todos estos elementos, conociendo la historia, un poco cómo se produce este destilado, conociendo un poco también algunas de los mitos y las leyendas y de quién regula o no, sería interesante que pudiéramos pensar en cómo disfrutar un buen trago de tequila. Pues resulta pues que hay algunos consejos, no hay una ficha técnica finalmente definitiva o obligatoria, pero hay algunos conceptos que nos permiten que el proceso, que ese escenario, que ese momento de la degustación sea realmente una experiencia que podamos disfrutar. En principio nos recomiendan una copa que tenga de pronto una boca no tan ancha, esto con el objeto de que se concentren los aromas en la copa, además que sea una copa de tallo alto para que nosotros podamos coger por ejemplo, de esta manera, para que podamos coger la copa por el tallo y entonces, primero que todo, no obstruyamos la visual de la bebida y segundo que todo, no calentemos la bebida con nuestros dedos. Entonces se recomienda una copa de talle alto de tal manera que podamos agarrarla de esta manera. Esta es la primera recomendación. Se generó una costumbre desde que comenzó el mundo del tequila en usar como copita para el consumo un cacho, por ejemplo, de toro, que es un cacho cortado, hueco, en donde ahí se vaciaba el tequila. Era una costumbre de los campesinos que cultivaban el agave, porque en ese cacho, que era curvo, como un cacho lleno de tequila, la cantidad que cabía en el cacho era la cantidad que ellos como campesinos se permitían consumir durante todo su proceso de vigilancia de los cultivos. Entonces ellos cada día sacaban un cacho lleno de tequila, o un cacho lleno de mezcal en aquella época, y con eso salían a sus recorridos para mirar cómo iban los cultivos, para jimar si ya estaban listos para jimar, para desenterrarlos, etc. Esto se volvió tan popular que inclusive le denominaron el caballito, porque pues los campesinos salían al proceso de vigilancia de sus cultivos montados a un caballo, entonces se le denominó el caballito, e inclusive lo que se ha hecho es que con el tiempo se recorta una punta del cacho y se utiliza como una copita para un tiro, para un shot, para un trago de tequila. Entonces hay quienes dicen que esta es la manera de beberlo, de catarlo y de degustarlo, pero realmente pues si nosotros quisiéramos usarlo para un proceso de cata, el cacho no nos va a permitir, por ejemplo, mirar el color del tequila, el cuerpo del tequila. Entonces realmente para efectos de una cata
digámoslo así, profesional, no es recomendable, pero para efectos del consumo, respetando las tradiciones, el caballito se volvió una manera bastante interesante. Luego entonces vamos a concentrarnos en la visual, que nos muestra el tequila. Entonces aquí hay colores que van desde amarillo, que pasan por caoba, van por cobre, ocre, etc. Al mirarlo también vamos a mirar sus matices, vamos a mirar el cuerpo. Decimos que por ejemplo es ligero. Si de pronto no es tan denso, por ejemplo con la copa, nosotros vamos a vertir el líquido y si nosotros inclinamos la copa y la regresamos a su posición horizontal y el líquido rápidamente baja hacia la base de la copa, entonces decimos que es un tequila ligero, pero si de pronto este regresar de la gota es lento, lo cual denota cierta densidad mayor, entonces decimos que estamos ante un tequila con cuerpo robusto o pesado, también es otro de los términos que se utilizan. Luego entonces vamos a tener otro momento en nuestra degustación, que es el olfato. Entonces vamos entonces a tratar de sentir los aromas que nos entrega el tequila, que nos van a decir cosas acerca del proceso de fabricación. Pero aquí hay que tener algo presente. ¿Quién podrá de pronto desarrollar un proceso interesante de olfato, de olor con respecto al tequila o a cualquier bebida espirituosa? Pues de pronto aquellas personas que tengan memoria olfativa, que le llaman, y es esa posibilidad de comparar los olores que tú estás sintiendo con olores que ya tú tienes en tu recuerdo. Es decir, tú de pronto sientes un olor y tú dices, me parece que esto es como vainilla, esto es como chocolate. Esa memoria olfativa es clave dentro de un proceso de olfato. Y lo que nos va, repito, a decir es un poco cómo es ese proceso de elaboración del tequila que estamos en este momento degustando. Vamos a identificar 3 tipos de olores. Unos olores primarios, secundarios y terciarios. Si yo de pronto pego mi nariz en la parte baja de la copa, entonces yo voy a sentir los olores primarios y estos me van a indicar qué tipo de materias primas han sido utilizados dentro del proceso de fabricación. Si mi nariz yo la llevo a la mitad de la abertura de la copa, entonces yo voy a sentir los olores secundarios y estos me van a indicar entonces qué pasó en el proceso de cocción, de fermentación y de destilación de mi tequila. Y si yo llevo mi nariz hacia la parte de arriba del borde de la copa, entonces yo voy a sentir los olores terciarios y entonces me van a hablar acerca del proceso de añejamiento del tequila. Entonces, ahí vamos a tener este escenario. Luego entonces vamos a pasar a probarlo, vamos a poner a prueba el gusto y entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a validar las 2 características anteriores, la de la visual y la del olfato. Vamos entonces a distinguir sabores, como por ejemplo dulce, ácido, amargo, salado, etc. Vamos entonces a distinguir esencia, vamos a distinguir cuerpo, vamos a distinguir persistencia del sabor y vamos a distinguir sensaciones. ¿Qué sensación me deja el tequila? Si el sabor se mantiene o no por un largo rato, qué sabor estamos hablando y cuál es el cuerpo. Todo esto lo vamos a poder hacer con el olfato. Ahora bien, si queremos entonces hacer un proceso de degustación amplio, vamos a recomendar que utilicemos varios tipos de tequila, por lo menos 6, y que además entre un tequila y otro nos enjuagamos la boca con agua para, digamos, quitar el sabor anterior y poder prepararnos para el nuevo. Es una de las recomendaciones. La idea es entonces tomarnos un sorbo de tequila, dejarlo un rato dentro de la boca para que el calor, para que la temperatura de la boca haga que se desprendan los sabores y los olores y podamos entonces percibirlos de una manera un poco más detallada. Digamos que en cuanto a sabores no hay una ficha técnica definitiva, no hay una ficha técnica obligatoria, no hay una ficha técnica que nos indique y que nos diga a ciencia cierta cuáles van a ser los sabores, pero de alguna manera y en términos generales podríamos decir, por ejemplo, que los tequilas blancos nos entregan sabores a hierbas, nos entregan sabores cítricos y nos entregan sabores a especias, que de pronto los tequilas reposados nos entregan sabor a vainilla, a cacao, nos entregan también sabores cítricos como por ejemplo de toronja y lima y nos entregan sabores a chocolate y a caramelo. Y que si estamos hablando de un tequila extrañejo, añejo o extrañejo,
entonces los sabores que nos puede entregar es madera, vuelve y aparecen los sabores cítricos y además frutas secas y frutas maduras. Con toda esta proliferación del tequila como una bebida de consumo mundial, entonces comenzaron a aparecer intenciones para ver cómo se mezclaba con los alimentos, qué tipo de maridaje es el ideal para el tequila. Aquí tampoco hay una ficha técnica y aquí quisiera reiterar una frase que dije en el video sobre el whisky, y es que la mejor forma, el mejor trago es el que a ti te gusta, y la mejor forma de consumirlo es como a ti te gusta, y la mejor forma de mezclarlo con los alimentos, el mejor maridaje es el que a ti te gusta. Pero igual hay algunas recomendaciones en términos generales. Si estamos consumiendo un tequila blanco, pues entonces se recomienda pues, que mezclarlo con comida de mar que no tenga tanta preparación, como ceviches, con ensaladas y vegetales cocidos. Si estamos hablando de un tequila reposado, se recomienda de pronto combinarlo con aves, carnes rojas, carne de cerdo, también pescado con no mucha preparación. Y si estamos hablando de tequilas extra añejos, se recomienda para mezclarlo con pescados y con postres o con platos en general y con postres que tengan un proceso elevado de preparación, que utilicen muchos condimentos, muchas especies, etc. Esta mezcla con el tequila añejo o extra añejo pues puede resultar bastante ideal. Entonces, pues decíamos que definitivamente estamos hablando de una industria próspera, interesante, que comenzó desde épocas prehispánicas y que se consolidó con un boom desde la década de los 90 del siglo pasado, con unas cifras que entonces así nos están demostrando. Por ejemplo, si queremos hablar de producción, la producción del tequila mixto, por ejemplo, en 1995, cuando comienza este boom, se produjeron 104 millones de litros en ese año en el país mexicano. Tequila mixto, recordemos que es el que tiene 51% azúcares provenientes del agave. El tequila 100% agave, entonces tenía una producción en el 2005 de 100 millones de litros. El tequila mixto, por ejemplo, en el 2015, entonces fíjense que ya sube a 125 millones de litros. 2015 el tequila mixto, 125 millones de litros. Y tuvo un pico inmenso y además el más alto en la historia en el 2008 de 312 millones de litros de tequila producidos en el año 2008. Fíjense ustedes que es el año de la crisis económica y es el año justamente en que el tequila obtiene su pico más alto, 312 millones de litros. Si estamos hablando entonces del proceso de exportación, entonces el mixto de esas 125 millones de litros que se estaban produciendo, por ejemplo, en el año 2015, 93 millones fueron exportadas. Y para el caso del tequila 100% agave, de esos 130 millones anuales en los que se promedia incluso hoy la producción, 130 millones anuales de litros, la producción de tequila 100% agave, 78 están siendo exportados. Entonces, pues, las cifras son bastante interesantes y además nos muestran que hay un consumo muy fuerte, tanto en el país mexicano como en otras regiones del mundo. Es decir, la exportación tiene unas cifras bastante interesantes. Y por último, en esta segunda parte quisiera entonces que revisáramos un poco las casas y las marcas más significativas para mi gusto, las que han tenido un consumo, por ejemplo, en mi país, en Colombia, bastante interesante desde la década de los 90 y sobre las cuales pues podemos revisar algunos indicadores, algunas variables de cada marca o de cada botella. Lo primero, pues, contarles que a mí me gusta la forma como yo consumo el tequila. Es un trago que me gusta mucho. La forma como yo lo consumo es de pronto en una copita alta, delgada. Yo aquí voy a echar tequila como hasta esta altura, es decir, no hasta el tope, porque luego voy a exprimirle limón, de pronto medio limón directo al tequila, y luego entonces voy a esparcirle un poco
de sal. Es la forma como a mí me gusta tomarlo cuando lo hago así, en tiros secos, en disparos secos, y pues esa pequeña mezcla es la que me voy a tomar de un solo tiro. Además voy a tratar siempre de mantener mi copita al lado mío para que esas pequeñas partículas de sal que quedan y esas pequeñas partículas de limón que quedan vayan aumentando en la medida en que va avanzando la noche y cada trago tenga una experiencia especial, diferente con respecto al trago anterior, porque van quedando ciertos restos de esa sal y de ese limón que yo le eché. Entonces trato de que mantener la copita cerca a mí, es la manera como a mí me gusta degustarlo. Si vamos a mezclarlo, el cóctel de mi preferencia pues es margarita tradicional sin sabores, así tal cual como lo conocemos desde que la bebida fue incluida en el mercado de los cócteles. Entonces, listo. ¿Cuáles son algunas de las casas más importantes? Pues bueno, arrancamos con la Casa Cuervo. Esta junto con la Casa Sausa fueron de las casas fundadoras. Recordemos que el señor Zenobio Sausa adquirió la destilería en 1873 de una destilería que ya existía desde 1805. Y recordemos que la cédula real que le dio el permiso a la Casa Cuervo y Montaño data de cerca de 1795. Luego estamos hablando de que desde el punto de vista formal, legal, ahí arrancó la producción del tequila, desde el punto de vista formal, regulado, legal, en la Casa Cuervo y en la Casa Sausa. De la Casa Cuervo, la primera botella que hay que mencionar es la José Cuervo especial, que es con la que conocimos el tequila en Colombia. Es esa botella cuadrada tradicional de siempre, que de pronto hoy en día, pues con tanta variedad y con tantos procesos de añejamiento y con tantas variables de calidad, ha sido un poco relegada, pero que realmente para mí representa la base del tequila. Ahí conocí el tequila y sigue siendo una botella pues muy recordada para mí. Es reposada, su color es dorado, tiene 35% de graduación alcohólica. Los sabores y los olores están asociados a dulce, a cítricos, a madera, a nueces y avellana. Es 100% agave y se vende en dos presentaciones, la Silver y la reposada, que es la que les estoy comentando en este momento. De la misma Casa Cuervo hay una línea muy interesante y es la 1800. 1800 tiene, no sé, tal vez 6 o 7 variedades de botellas. Lo tiene cristalino, lo tiene reposado, lo tiene añejo, lo tiene extrañejo, lo tiene silver. Tiene algunas variaciones de algunas de estas, de tal manera que es una línea muy interesante. Les voy a hablar puntualmente de la 1800 cristalino añejo, es decir, es un reposado añejado, pero que ha sido sometido a los procesos de filtrado para lograr otra vez regresar a su color plata, transparente, blanco. Hay un trago muy especial dentro de la Casa José Cuervo, que es el José Cuervo tradicional. Es una botella redonda que tiene corcho. Es un reposado de 6 meses de maduración, 100% agave, y se ofrece en 38% de graduación etílica, graduación alcohólica. Es una botella, es un líquido de color como amarillo claro, de un sabor que respeta el sabor tradicional del José Cuervo especial, pero que tiene una suavidad que le permite disfrutarse más. Aquí tengo que decirles que otra de mis preferencias al momento de tomar tequila es pasarlo por un proceso de enfriamiento en nevera un ratico, unos 10 minutos, 12 minutos, no en congelador, porque a mí, para mi gusto, no me gusta que las bebidas espirituosas adquieran un frío tan fuerte que al momento de consumirlo me distraiga de su sabor. Pero el frío que adquiere en la nevera o dentro de un cubo con cubitos de hielo, dentro de un balde con cubitos de hielo durante unos 10 o 12 minutos, me parece que es un frío ideal para amplificar la experiencia de esta bebida espirituosa. Y una última botella en la casa Cuervo es la Reserva de la Familia. Esta es una botella muy especial, además que tiene un sello muy particular porque es un extrañejo de más de 3 años de maduración en barricas de roble europeo y de roble americano, pero además fue el primer extrañejo que se comenzó a comercializar en el mundo. Es decir,
luego de aquel accidente del que hablamos en la parte histórica, en donde se descubrió el tema de los añejos y los reposados, entonces el primer extrañejo, porque comenzaron a venderse muchos reposados y algunos añejos, pero el primer extrañejo fue el reserva de la familia de la casa José Cuervo. Aquí tenemos 40% de graduación alcohólica, también es 100% agave, entonces pues es un trago bastante interesante. De la casa Sausa, la que arrancó en 1873, luego de haberle comprado la destilería al señor Castañeda, que ya venía desde 1805, tenemos entonces 4 botellas muy especiales. Una se llama Hornitos Reposado, comenzó su comercialización en 1950, es un tequila 100% agave con una graduación alcohólica del 38%, es reposado durante 6 meses y tiene pues un colorcito como amarillo, como hacia dorado. De esta misma línea de hornitos de la casa Sausa está el Hornitos Black Barrel. Para mí, un trago muy especial, un sabor exquisito, para mí único. Podría decir que de los tequilas que he probado, que pues son muchos no son muchos los que he probado, son muchos los que existen y no son muchos los que he probado, pero siempre ha sido una cantidad interesante. Podría decir que este Hornitos Black Barrel de la casa Sausa me parece a mí el que ofrece una experiencia de olor y sabor la mejor con la que yo me he enfrentado. Estamos hablando de un trago que es añejado 24 meses, pero los primeros 18 son en barricas de roble americano que no han sido utilizados en el añejamiento de ningún otro trago, y los últimos 6 meses son añejadas en barricas de roble americano donde ya fue añejado escocés, donde ya fue añejado whisky escocés. Entonces, los 40 grados de graduación alcohólica, el 100% de agave, se mezclan con este proceso de añejamiento de una manera única y generan una experiencia al sabor, al paladar realmente fascinante. Es una de las recomendaciones que podría hacerles en este momento. Y bueno, cuando la casa Sausa cumplió 100 años, entonces sacaron el Sausa 100 años para conmemorarlo. Es un trago emblemático dentro de la casa hoy en día que se comercializa muy bien. Es reposado, es añejado por 12 meses, son 35% de graduación alcohólica y también es 100% agave. Y uno último es una línea que tiene esta casa, que es el Tres Generaciones, que lo tienen silver, lo tienen reposado y lo tienen añejado. Les quería hablar del añejo, 100% agave, tiene un muy buen sabor, el olor es a caramelo y a vainilla, es con una graduación alcohólica del 38% y además tiene un añejamiento de 14 meses en barricas de roble blanco. De la Casa Herradura, recuerden que la Casa Herradura fue la que en 1974 comercializó por primera vez el reposado, luego del accidente de haber guardado el tequila para proteger los precios en aquella segunda crisis del tequila que les hablé en el primer video. Entonces, pues tenemos justamente este producto, el Herradura reposado. Estamos hablando también de 100% de agave, 40% de graduación alcohólica, presenta un color como ámbar hacia el cobre, tirando hacia el cobre, y en sabores bastante dulce y además persistente, se queda bastante tiempo en paladar. Tenemos un trago muy especial, es la casa Patrón. También es una casa muy emblemática en México y tiene un trago que se llama el Gran Patrón Piedra. Es muy especial porque curiosamente usa para la molienda de las piñas todavía el método de Tahona. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese método donde era una gran piedra inmensa hecha en material volcánico que daba vueltas en una piscina donde estaban las piñas y las trituraba? Que eso ya no se utiliza hoy en día en el mercado, pues resulta que tal vez como para facilitar el mercadeo y venderse como un trago tradicional, ancestral, ellos utilizan en el Gran Patrón Piedra, utilizan este mecanismo. Es un añejo de más de 3 años de reposo en barricas de roble americano y que tiene pues en sabor dulce, vainilla, es muy persistente en el paladar y los olores son a frutas frescas. Es un trago con una graduación alcohólica del 40%. Tenemos entonces otro de los muy conocidos en Colombia, que es el Don Julio, la Casa Don Julio. Yo diría que es el tequila que en la modalidad de shot, de tiro, es el más vendido tal vez en Colombia.
Aquí les voy a hablar de una de las botellas que es el Don Julio 70. Es un añejo cristalino, es decir, al igual que el 1800 cristalino de la Casa Cuervo, este es sometido a un proceso de filtrado para que vuelva a ser blanco, a pesar de que es añejo, que ya ha pasado por lo menos 12 meses por la madera. Es añejo en barricas de roble americano y nos entrega en sabor la vainilla, la miel y la madera. Y por último quería hablarles de una casa, la Casa Corralejo. Uno de sus productos, tienen varios, uno de sus productos es el Corralejo reposado. De hecho, pues es una botella que tengo conmigo acá. Este es el Corralejo reposado y esto nos va a permitir entonces revisar qué cositas están en la etiqueta. Este es un tequila 100% de agave, 100% de agave, que además es validado por la norma oficial mexicana, que es regulado por el Consejo Regulador del Tequila, que es hecho en México. Me va a decir además la concentración, 38, decíamos que este es uno de los valores más tradicionales. Este es un trago de un color como amarillo, es reposado por 2 meses en barricas de roble y pues presenta pues un sabor bastante interesante que nos muestra un poco de cítricos, un poco también de vainilla y de frutas secas. Entonces, este que es de la Casa Corralejo, con este quería cerrar, con esta botella pues que nos regala el mundo del tequila y que nos permite entonces también poder revisar todos los conceptos que hemos podido identificar en la botella. Aquí dice reposado, entonces nos indica que eso es por lo menos 2 meses de reposamiento. Para este caso son 2 meses exactos. Entonces, pues, estamos hablando de un tequila, no de un mezcal, de un tequila, que es lo que hemos venido en estas 2 charlas. Y luego entonces, pues, eso nos permite cerrar esta parte de generalidades del tequila. Luego de haber hecho la parte 1 con la historia del proceso de fabricación, cerramos con esta parte 2 con la clasificación, con las marcas, con los procesos de degustación, algunas cifras, etcétera, etcétera, para entonces pues cerrar aquí este momento dedicado al espirituoso de nombre tequila. Muchas gracias.